Cuas, 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 cuas. Había gato encerrado. Sí. Pero el agua, si fue así, empezó bien porque si no, entonces no se propagó. Esperamos un momentico mientras que se terminan de conectar todos. Por ejemplo, Listo. Entonces volvemos otra vez al elemento que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, vuelvo y les repito la idea. Si nosotros miramos donde yo les había anunciado que pues, precisamente se van a ubicar los cuerpos de agua, ¿sí? Es decir, todo lo que son las lagunas y ello, pues es donde nosotros vamos a encontrar la gran mayoría de pinturas rupestres, ¿sí? Que pues van a datar de periodos antes de ya la conformación como tal de las culturas antiguas en China. Es decir, acá nosotros encontramos y se han encontrado homínidos, pues que van a ser, digámoslo así, desde el Homo neandertales, ya se van a encontrar fósiles y pues huesos que van a datar de esas evoluciones. Es decir, ya encontramos precisamente esa ubicación y esa ocupación de estos, digamos así, de estos seres desde épocas muy antiguas, ¿sí? Que ya van a empezar a ubicarse, a configurarse de distintas maneras para llegar a estos puntos de entablarse en un solo sitio, en un solo lugar y formar ya lo que va a ser la cultura china en general. Eso va a ser un elemento bastante importante. Acá vemos precisamente una de las pinturas que se han encontrado, que si se dan cuenta, son bastante grandes. ¿Cómo? Que si ustedes se dan cuenta, son Se bastante escucha re grandes. bajito. Chicos, suban el volumen porque yo estoy con todo el volumen acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en la imagen pues encontramos ya una pintura rupestre que pues va a tener una complejidad, no solamente al momento de la conservación que ésta tiene, sino también la altura que va a manejar. Si es una pintura que va a tener que va a tener bastante altura, ¿sí? Y como pues dice ya como tal. Entonces, hacia el año 500.000 se instalan los homínidos en la llanura del río Amarillo, ¿sí? En el norte de China. Entonces, el río principal que va a tener la civilización china, pues va a ser ese, el río Amarillo. Ya encontramos como tal de que en la era de los metales, ¿sí? Ya, y en la era de la edad de piedra, pues en un origen veíamos de que iban a manejar como tal piedras y metales básicos como va a ser el hierro. Acá ya vamos a encontrar otro elemento que va a ser el jade. El jade para ellos va a ser algo bastante simbólico, digamos así, como que interés y valor para ellos, y es donde pues van a encontrar esos yacimientos de elementos que van a ser tallados a partir del jade, elementos que van a ser hechos a partir de la cerámica. Nosotros vemos principalmente ya culturas donde manejan la cerámica cuando ya empiezan esos temas de sedentarización. Sin embargo, en China
ya la cerámica va a ser mucho más antigua que en otros lugares, ¿sí? Van a tener ese manejo de la cerámica desde miles de años antes que aparezcan las cerámicas en lo que es Europa y mucho más en América. Ya encontramos las primeras culturas dentro de esa historia, que la primera va a ser la cultura de Yangshao, antes de la dinastía Qin, ¿sí? Que va a ser precisamente dada en este punto del territorio, que si nosotros miramos, hace parte entre los cuerpos de agua, si nosotros los miramos detalladamente, que va a hablar precisamente de 5000 años antes de nuestra era, o antes de Cristo, a los 3000 antes de Cristo, que se va a extender a las actuales provincias de Henan, de Shanxi y de Chanchi. ¿Listo? Esta primera va a ser, digamos así, como que la primera cultura que va a tener fuerza, y pues si se dan cuenta en temas de años, va a ser bastante antigua, mucho más antigua que las primeras civilizaciones y las primeras culturas sedentarias, eh, en lo que es Mesopotamia y en lo que es casi que Egipto, ¿sí? Va a ser bastante antiguo. Encontramos acá que ellos vivían pues en aldeas de varios tamaños, sin embargo no van a tener una extensión bastante grande esas aldeas. Encontramos de que ya tenían, digamos así, como que un elemento de arquitectura basada en tierra pisada, ¿sí? Ayudados por bloques de madera, donde ellos pues ya empezaban a edificar, empezaban a tener casas no solamente de una habitación o una choza como en otras culturas se podía ver, sino que ya eran edificaciones que tenían diferentes, sí, que tenían diferentes cuartos, es decir, ya miramos una arquitectura compleja a tempranas alturas de la historia, ¿listo? Eh, Vemos precisamente que ellos van a mantener una economía autónoma, ellos van a regir su propia economía, van a comerciar con pequeñas aldeas que van a estar pues en cercanías, y precisamente van a generar ese tipo de dinámicas comerciales y pues de intercambio con otras culturas que van a ser cercanas a ellas. Lo que yo les decía, acá pues ya encontramos un manejo de lo que es la cerámica, encontramos ya unas decoraciones dentro de la cerámica, ¿sí? Que va a ser bastante características, en especial en esta cultura, el hecho de poner un patrón de peces, ¿sí? Con forma humana. Eso va a ser un elemento característico que va a tener la cerámica en la cultura de Yanchao. Ya encontramos lo que nosotros hablábamos de una escritura, ¿sí? El hecho de nosotros pasar de una prehistoria a una historia antigua es ese, el elemento de la escritura como tal, y que acá en este punto pues va a tener ese avance dentro de lo que es la escritura a través del tiempo de la cultura china. Si nosotros miramos acá, la simbología de la escritura de Yan Chao pues va a tener unas características, ¿sí? Más de líneas, bastantes elementos sencillos, en formas de cruces, en formas, digámoslo así, un poco homínidas en algunos casos, que pues para otros asentamientos pues va a ser totalmente distinta. Miramos que los clanes en sí van a tener una connotación un poco matrilineales, ¿sí? Por lo que el estatus de la mujer es bastante alto. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros hemos visto civilizaciones, tanto la egipcia como la mesopotámica, donde la mujer no tenía como que un papel crucial dentro de la civilización, dentro de la cultura. Acá en China ya comenzamos a ver la mujer, sí, como un elemento de más importancia, una mujer que va a tener un estatus social mucho más alto que en cualquier otra civilización. Ya encontramos, bueno, la cultura de Longshan, que va a ocupar casi que el mismo territorio, pero se va a extender un poco más
hacia lo que es la parte costera y hacia lo que es la parte norte de China. Ya vamos a encontrar una cerámica que va a ser negra. Si nosotros veamos las cerámicas de la cultura anterior, pues eran, sí, un poco claras, con decoraciones oscuras. Acá las cerámicas van a ser negras en sí. Encontramos también unas aldeas que van a ser mucho más grandes, sí, que están rodeadas de muros de piedra pisadas, es decir, ya van a tener un principio de fortificación dentro dentro de estas primeras aldeas. Había ya como tal un mayor desarrollo de lo que va a ser el cultivo del arroz y pues ya empiezan a haber muchos más animales domesticados. En primera medida se empieza a domesticar lo que es el perro, se domestica lo que es el cerdo, acá ya empiezan a tener sí, domesticación de lo que van a ser ovinos y bovinos. Vamos a encontrar lo mismo, unas esculturas talladas, unos elementos tallados en jade, pues que ya van a tener una complejidad mucho más grande, ya van a tener una mejor definición, es decir, acá ya empezamos a ver esa especialización que van a tener las diferentes artes y los diferentes oficios. Ya encontramos que tienen unos elementos que son mucho más detallados, que son elementos mucho más, digámoslo así, más complejos al momento de hacerlos. Acá es donde yo les decía, si miramos la simbología de la cultura Longshan, pues va a ser precisamente distinta a la cultura anterior. Si nos damos cuenta, ya manejan más lo que son líneas curvas. Si nos damos cuenta, pues van a manejar ya unos temas simbólicos totalmente distintos. Y acá es donde empiezan a hacer como tal lo que va a ser la escritura china. Una de las escrituras que va a datar a casi que los 2000 años antes de Cristo y que aún se mantiene, a comparación de la escritura que nosotros conocemos del alfabeto griego, que va a ir cambiando, ¿sí? Conforme el tiempo va avanzando. Ya como tal, al caer la cultura Longshan, aparece lo que van a ser los 3 Augustos y los 5 emperadores, ¿sí? Que era lo que el video nos hablaba. Entonces, los 3 Augustos y los 5 emperadores fueron los primeros gobernantes legendarios de China, ¿sí? Que van a ser anteriores a la dinastía Xia, que va a ser la primera dinastía considerada como ya el origen de la civilización china en sí. Cada uno de estos soberanos mitológicos pues va a aportar algún elemento, ¿sí? Dentro del aumento de esa civilización. Culturalmente nosotros mantenemos que estos 3 Augustos y los 5 emperadores, pues van a ser precisamente personas que sí existieron en una vida real, no tan mitológico como lo pintan, sino que ya son personas que desarrollaron ese tipo de arte, lo que es la agricultura, el control del agua, la escritura, la música, el desarrollo de un calendario, y que obviamente se les da esa connotación de augustos y o emperadores por esos avances que dieron eh, a esos elementos, ¿sí? Acá ya hablamos precisamente de los 3 Augustos y los 5 emperadores, entonces encontramos a Fuxi, a Shennong y a Sweden, que van a ser los 3 Augustos. Entonces van a inventar el matrimonio, los instrumentos musicales, la agricultura, la medicina, el comercio y la maleación del fuego. Encontramos ya los emperadores, ¿sí? Que van a ser, bueno, el primero que es Wudi, Haung, Shao, Chuang, Tzu, Ku, Yao y Shun. ¿Sí? Que ya van a tener otros elementos más detallados a los cuales pues solamente se les da, se les cerciora la invención y el desarrollo de elementos a 2 de ellos, que va a ser, primero que va a ser Juan Di, que va a introducir la escritura y la cerámica, y Yao, que es el que va a inventar como tal y a introducir el calendario en sí.
ya comienza como tal esa dinastía Zhao, la tía Zhao, que acá ya nos damos cuenta y va a ser bastante fuerte. ¿Por qué? Porque va a desarrollarse a través del río. ¿Sí? También se considera una civilización fluvial por el hecho de que empieza a surgir mediante el río Amarillo. ¿Sí? Río Amarillo, pues que va a tener dos lugares donde va a desembocar al mar y que va a estar originado desde las montañas. Este va a ser el origen del río Amarillo y va totalmente a acunar a la civilización china en sus principios dentro de la dinastía Xia. Acá es donde va a empezar a desarrollar. Y si miramos el punto rojo que va a ser la capital, pues va a estar dada a la orilla del río. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. No, no, ¿Todo claro? señor. Señor. Dentro de esa existencia de la dinastía Xia, que lo que yo les decía, es complejo porque no está documentada en su totalidad, ¿sí? Es más de la cultura, de la tradición oral lo que se ha transmitido de esto. Pues sin embargo, se han descubierto algunos asentamientos que comprueban la existencia de ella. Sin embargo, pues todavía no se tiene o no se han encontrado elementos que no permitan refutar la historia de esa primera dinastía. Hablamos de una dinastía en el sentido en que, como tal, el gobierno va a ser manejado de forma hereditaria y va a estar dentro de una misma familia, ¿sí? Es decir, la dinastía Xia es una dinastía que va a ser dada por, eh, sí, por hijos congénitos. Todos los reinados van a ser dados por familia, ¿sí? Literal, el padre le va a heredar el trono a su hijo, al cual le va a heredar el trono a su hijo, y así sucesivamente. A esta dinastía pues se le mencionan en algunos escritos de la dinastía Shang, que va a ser la primera dinastía ya como tal fuerte, que va a ser ya dada hacia el año 1800. Sin embargo, no se tiene todavía un previsto desde qué punto aparece la dinastía Xia, no se tiene todavía esa certeza de datar el origen de la dinastía, en qué momento comienza el reinado de los Xia. eh, y pues obviamente no va a dar como tal una veracidad histórica todavía, una certeza de la existencia de esta. Acá lo que ya nos dice la diapositiva es que alrededor de la década de los 60 pues se descubren objetos en una provincia de Henan de bronce cuyo tamaño y forma coinciden con algunas descripciones de los textos antiguos de objetos que hacían los Xia. ¿Sí? Si nosotros miramos cada uno de los elementos que van a manejar, eh, miramos y hablamos de las primeras culturas que les explicaba, pues van a tener unos elementos que van a ser totalmente particulares de cada uno. Y acá vemos, obviamente, que ya se encuentran unos elementos que son bastante particulares y que algunos textos antiguos de la dinastía Shang, pues precisamente van a describirlos de una pequeña manera, lo cual pues afirma como tal la existencia de esta primera dinastía. ¿Sí? Objetos que van a ser precisamente estos, ¿sí? Elementos hechos a base de cerámica, elementos esculpidos en jade, que si nos damos cuenta no van a ser igual que los otros que vimos anteriormente, sino que van a tener una complejidad mucho más elevada y que no van a pertenecer tampoco a los elementos que están registrados, que las formas esculpidas de la dinastía Shang, que hace la dinastía que sigue. Encontramos también unas simbologías mucho más detalladas, mucho más definidas y que ya tienen una proximidad hacia lo que va a ser el vocabulario o, bueno, la escritura de la civilización y del imperio chino, ¿sí?
Entonces, esto es otro elemento que apoya la certeza, que apoya esa teoría de una dinastía Xia, ¿sí? Antes de la dinastía Shang, considerada como la primera dinastía. Entonces, eso va a ser un elemento fundamental dentro de lo que va a ser la historia en China, ¿sí? El video hablaba precisamente del primer faraón que va a ser el faraón, el primer rey que va a ser el rey amarillo. Ese rey amarillo es el que va como tal a dar el origen a la dinastía Shang. Es decir, que ya va a estar dado hacia el año 1800, pero todavía no nos vamos a ir hasta ese lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver eh, pues lo que ha pasado en los demás lugares antes de que ya llegue como tal el surgimiento de esa primera dinastía Shang. Si nosotros miramos todo ese proceso de China, pues va a dar una historia bastante larga que ni siquiera pues ha terminado en totalidad, ¿sí? Aún se mantiene el elemento del emperador, aún se mantiene todo lo que es la descendencia de las dinastías y aún se mantienen elementos que son culturales y que van a tener bastante fuerza. Uno de esos elementos pues va a ser dado precisamente por, digamos así, los samuráis, ¿sí? Van a ser dados por esos ejércitos legendarios. El ejército de terracota es un ejemplo de ellos que pues de todas maneras pues van a mantener esa influencia hasta la actualidad. ¿Sí? Todavía mantienen como que esa historia bastante detallada de ellos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor, profe. Sí, señor. Señor. Veré la historia de China. Señor. Listo. Un elemento bastante fundamental, ¿cuál es? Puede que registros sí haya, ¿sí? Puede que que este tipo de registros sí existan, o bueno, sí hayan existido, pero algo que va a tener como connotación todo lo que va a ser la historia de China es que el surgimiento de las nuevas dinastías siempre ha tenido ese propenso a borrar las dinastías anteriores, ¿sí? Es decir, si la dinastía Xia, pues realmente sí estaba, realmente pues sí se dio, es muy posible que los registros, los escritos o cualquier otro elemento, pues hayan sido destruidos por los primeros reyes de la dinastía Shang, precisamente por esa toma de poder y precisamente por ese elemento de superioridad, ¿sí? De cambio de pensamiento para que apoyen a la dinastía Shang en vez de la dinastía Xia. Sí, como tal han surgido, dentro de lo que se considera como historia antigua, han surgido tres dinastías grandes, que va a ser la dinastía Shang, la dinastía Zhou y la dinastía Han. ¿Sí? Entre ellas, pues, hay cosas bastante detalladas. Ya, pues, miraremos como tal cuáles van a ser las relaciones con el resto del mundo. ¿Sí? Y acá, pues, vamos a ver diferentes cosas que pues van a afectar las dinámicas como tal en todo el mundo, ¿sí? Un elemento fundamental es que a partir de China, pues se va a tener esa comunicación continua con lo que va a ser Europa a través de lo que va a ser la ruta de la seda, ¿sí? Una ruta que va a atravesar de lado a lado todo lo que va a ser Eurasia, ¿sí? Desde la parte más oriental en China hasta la parte más occidental en Europa, ¿sí? Que ya va a ser más el Imperio Romano, más lo que va a ser eh, las Galias y eso. Nicole, ¿ibas a decir algo? No, señor, que me confundí. Vale, Nicole. ¿Sí? Esta civilización va a tener esa importancia y más por un elemento que ellos van a desarrollar después, ¿sí? Que eso pues va a dar precisamente un avance dentro de lo que van a ser las guerras ya en épocas posteriores o en épocas medianas de la Edad Media y es ese elemento
de que los chinos van a desarrollar lo que va a ser la pólvora. Es un elemento fundamental que van a mantener ellos, que van a descubrir ellos, esa transmutación de los elementos a tal punto de que logren crear elementos explosivos, elementos, digámoslo así, que son impulsados a mayor velocidad, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a la pólvora. Y si nos damos cuenta hasta este momento, gracias a eso, pues encontramos todo lo que nosotros conocemos como lo es ese tema de armas, ejemplo, ese tema de los fuegos pirotécnicos, ¿sí? Conocemos las cometas precisamente también gracias a la cultura china. Entonces, esos elementos nosotros vamos a irlos mirando conforme pues, vamos llegando a ese punto en el cual influyen cada uno de ellos al resto del mundo. ¿Listo? ¿Listo ahí? Sí, señor. profe. ¿Seguro no tienen preguntas por el momento? No, profe, tengo una pregunta. Ah, bueno. Listo. Entonces, algo les iba a decir, pero se me fue. Un elemento fundamental, ¿sí? Que se va a desarrollar acá, dentro de lo que nosotros conocemos como esa cultura china, pues va a ser dado por esa arquitectura, por esa conformación de cada uno de los templos, de cada uno de esos elementos históricos, pues que van a dar, ¿listo? Algo fundamental que vamos a ver es precisamente ese elemento de supremacía que ellos van a tener ante las demás culturas que se van a desarrollar alrededor, ¿sí? Entonces es donde nosotros miramos historias de las legiones de Craso, ¿sí? Toda esa cuestión, nosotros hemos visto ahí que uno de los ejércitos de mayor importancia que va a tener, bueno, no lo hemos visto, pero eso lo vamos a ver, ya me imagino yo que en el siguiente periodo, uno de los elementos más importantes que va a tener la historia es el ejército romano, que sin embargo, a pesar de su superioridad, de sus tácticas, de su desarrollo, pues no van a ser comparados con el ejército chino y que va a dar precisamente esa, sí, esa cuestión con ellos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí todo lo que va a hacer China? Sí, señor. Listo. Sí, sí, señor, profe. Sí, señor Tishi. Listo. Sí, señor, profe. Perfecto. Entonces, presten atención que lo que vamos a hacer ahora. Dentro de un momento, yo a ustedes les voy a subir un material. ¿Un video? Vamos a ver si encuentro un video que sea fácil, ¿sí? Para mirarlo. Y divertido. Ay, como el anterior. Sí, profe, el anterior que tú nos enviaste estaba re chévere y divertido. ¿Cuál? El de la Mesopotamia. Que El de hicimos el cuadro. Mesopotamia. Tenía memes. Ah, sí, esos videos son Sí, ese buenos. era re chévere. Esos videos son muy buenos, ¿listo? Entonces, les voy a dejar como tal. No quiero alargarlos tampoco que les quede tan complejo. Y bueno, les voy a dejar como tal un video, ¿sí? Voy a mirar si encuentro uno o dos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verlo y la próxima clase, que es el miércoles, si mal no recuerdo,
la clase la hagamos es precisamente entre todos, ¿sí? Traducción a ello, que no solamente yo voy a hablar referente a lo que va a ser la India, que es el siguiente tema que nosotros vamos a ver, sino que ustedes también den sus aportes conforme lo que vieron en los videos. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Sí, señor. Listo. Entonces Sí, yo, sí, señor. mejor dicho, en 10 minutos ya van a tener los videos en el campus virtual. ¿De acuerdo? Bueno, sí, señor. Y de esos videos hay que hacer un trabajo o algo así, profe. De los videos no van a hacer trabajo. El trabajo o lo que yo voy a calificar de los videos es precisamente el debate que nosotros hagamos en la próxima clase, la intervención que hagan ustedes, o sí, toda esa dinámica que vamos a desarrollar el miércoles es lo que yo voy a calificarles a ustedes. Es decir, no tienen que hacer un trabajo en dado caso, sino lo que tienen que hacer como tal es ver los videos, tomar apuntes de ideas importantes de los videos y ya la próxima clase, pues compartirnos ustedes qué aprendieron de los diversos videos. Ah, bueno, profe, gracias. Pues precisamente los hago eso para que ustedes no se acumulen de tareas, sino que Una pregunta. sean más distintas. Dígame, Diego. Dígame, Diego. ¿Se acaba esta clase y nos vamos a conectar? ¿O de una vez ya dejamos ahí? No, se acaba esta, dejamos ahí y lo que van a hacer es ir a buscar los videos. ¿Sí? Vuelvo y les repito, déjenme, mejor dicho, apenas acabemos esto, déjenme en 10 minutos mientras que yo les subo todo, porque pues se demora en cargar los videos al campus virtual, se demoran un tiempo prudente. Entonces, para asegurarme de que cuando ustedes ya entren, ya estén, eh, apenas cerremos la sesión, denme en 10 minutos para que ya puedan encontrar eso en el campus sin ningún problema. Ya Profe, ustedes, ¿por dónde te mandó la del párrafo de China? envíamelo porfa por el correo. ¿Por el personal? Sí, señora, por el personal, porfa. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental y primera cosa es, ¿listo? Bueno, chicos, no siendo más y para que les quede a ustedes el tiempito, nos hablamos y estamos viéndonos después. Se portan bien, se portan juiciosos y vean los videos para que podamos desarrollar bien la clase del miércoles, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Gracias por la clase. Bueno, sí, señor. Bueno, Chao, chicos, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. La clase estuvo chévere. Bye, Chao. sí, la clase estuvo muy chévere. Gracias, bye. chao, chicos, que estén bien. Chao, Igualmente, profe. profe. Chao. Bien, profesor. Chao, profe. Chao. Chao, chicos. Sofía, En algún momento nos vamos. que la clase estuvo muy chévere porque casi no participó. Media hora. Chao, profe, nos vemos el miércoles. Chaito, Chao. te cuida, Chao, chao. profe. Está bien. Bye, Tish, bye. Bye, chicos, que estén bien. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao, chicos, que estén bien.